Imagina que tienes 5 años. Tu amigo te pide prestadas tus galletas favoritas y te promete devolvértelas mañana. Pero tú sabes que tu amigo nunca devuelve nada. ¿Le prestarías tus galletas? Por supuesto que no. Ahora imagina que alguien te dice, préstale las galletas de todas formas. Yo te pagaré aunque él no lo haga. Suena extraño, ¿verdad? Pues eso, exactamente eso, fue lo que los bancos más poderosos del mundo convirtieron en el negocio del siglo XXI. Ahora piensa en esto con cuidado. Desde siempre, prestar dinero funcionó con una regla simple. Solo le prestas a quien puede devolvértelo. Los bancos revisaban tu trabajo, tus ahorros, tu historial. Si no cumplías los requisitos, no había préstamo. Fin de la historia. Pero a mediados de los años 2000, algo cambió. Los bancos descubrieron que podían ganar más dinero prestando a personas que jamás podrían pagar. ¿Cómo es eso posible? Guarda esa pregunta. La respuesta viene después. Empecemos por el principio. El sueño americano siempre incluyó una casa con jardín y una cerca blanca. Pero las casas son caras. Entonces, los bancos inventaron algo llamado hipoteca. Te prestan el dinero para comprar la casa y tú lo devuelves poco a poco durante 30 años. Si no pagas, el banco se queda con la casa. Durante décadas, este sistema funcionó porque los bancos solo prestaban a personas con empleos estables y buenos ingresos. Pero a finales de los años 90, la codicia encontró una grieta en el sistema. Los bancos empezaron a prestar dinero a personas con trabajos precarios, sin ahorros, con deudas acumuladas. A estas hipotecas las llamaron subprime, que en español significa por debajo de lo óptimo. Un nombre elegante para decir, estas personas probablemente no podrán pagar. Y aquí está lo perturbador. Los bancos lo sabían. Todos lo sabían. Entonces, ¿por qué seguían prestando? Detente un segundo. Imagina que eres un vendedor de helados y descubres que puedes vender helados que se derriten en 5 minutos. Normalmente nadie los compraría. Pero si encuentras una forma de venderlos antes de que se derritan y el problema se convierte en problema de otro, ¿lo harías? Los bancos encontraron exactamente esa forma. Empaquetaban miles de estas hipotecas basura, las envolvían en contratos complicadísimos con nombres como valores respaldados por hipotecas y se las vendían a otros bancos, a fondos de pensiones, a inversores en todo el mundo. Era como pasar la papa caliente. Nadie quería quedarse con ella cuando explotara. Ahora viene la parte realmente oscura. Para hacer que estas hipotecas basura parecieran seguras, los bancos contrataron a agencias calificadoras. Estas agencias tenían un trabajo simple: revisar los paquetes de hipotecas y decir si eran seguros o riesgosos. Piénsalo como un profesor que revisa exámenes. Pero aquí está el truco. Los bancos les pagaban a las agencias calificadoras. ¿Ves el conflicto? Es como si el estudiante le pagara al profesor para que le pusiera buena nota. Las agencias daban calificaciones perfectas, AAA, a paquetes llenos de hipotecas que cualquier persona con sentido común sabría que eran bombas de tiempo. ¿Por qué nadie lo detuvo antes? Porque todos estaban ganando dinero. Los vendedores de hipotecas ganaban comisiones enormes por cada préstamo que cerraban. No les importaba si la persona podía pagar o no, porque ellos cobraban de inmediato y el problema era de otro. Los bancos ganaban empaquetando y vendiendo esas hipotecas como si fueran inversiones seguras. Las agencias calificadoras ganaban poniendo sellos de aprobación a productos tóxicos. Y los inversores creían que estaban comprando algo sólido porque tenía una etiqueta que decía AAA. Era un carrusel de codicia donde la música nunca parecía detenerse. Ahora visualiza la escena.
No estamos hablando de oficinas grises y reuniones aburridas. Estamos hablando de brokers en trajes de $5.000 cerrando préstamos en bares, en campos de golf, en yates. Estamos hablando de bonos millonarios, fiestas con champán y cocaína, Ferraris estacionados frente a rascacielos de Manhattan. El dinero fluía como un río desbordado. Y cada dólar que fluía estaba respaldado por familias normales que firmaban contratos que no entendían, comprando casas que no podían pagar, confiando en un sistema que los estaba usando como combustible. Pero hay algo más perturbador aún. Muchas de estas hipotecas tenían trampas escondidas. Tasas de interés que parecían bajas al principio pero se disparaban después de 2 años. Pagos mensuales que de repente se duplicaban o triplicaban. Cláusulas en letra pequeña que nadie leía porque los contratos tenían 200 páginas de lenguaje legal incomprensible. Era como venderle a alguien un coche diciéndole que cuesta $10.000, pero esconder en el contrato que en realidad cuesta $50.000. No era solo negligencia. Era diseño intencional. Un sistema construido para atrapar. ¿Recuerdas la pregunta del inicio? ¿Cómo podían los bancos ganar dinero prestando a personas que no podían pagar? Ahora todo encaja. No necesitaban que pagaran. Necesitaban que firmaran. Una vez firmado el contrato, la hipoteca se empaquetaba, se vendía y el riesgo desaparecía de los libros del banco original. Era magia financiera. Y como las casas no paraban de subir de precio año tras año, incluso si alguien no podía pagar, el banco se quedaba con una casa que ahora valía más. Era un juego donde los bancos ganaban siempre. Hasta que dejaron de ganar. Piensa en la magnitud. Entre 2000 y 2007, los bancos estadounidenses otorgaron millones de estas hipotecas subprime. Cada una era una pequeña bomba. Y cuando empacaron todas esas bombas juntas y las vendieron por todo el mundo, convirtieron el sistema financiero global en un campo minado. Nadie sabía exactamente dónde estaban las bombas. Nadie sabía cuántas había. Solo sabían que estaban en todas partes. En bancos alemanes, en fondos de pensiones japoneses, en aseguradoras suizas. El veneno se había esparcido. Y aquí es donde todo comienza a escalar. Porque lo que empezó como préstamos riesgosos en suburbios de Florida y California se convirtió en el fraude sistémico más grande de la historia moderna. No fue un error. No fue mala suerte. Fue un sistema diseñado deliberadamente para extraer ganancias mientras construía un castillo de naipes de 50 pisos. Y todos, desde el broker que cerraba el trato hasta el ejecutivo del banco que firmaba los paquetes, sabían que cuando ese castillo cayera, el desastre sería apocalíptico. La pregunta nunca fue si colapsaría. La pregunta era cuándo. ¿Y quién pagaría el precio? 2007. Las primeras grietas empiezan a aparecer. Las familias que compraron casas con esas hipotecas trampa comienzan a no poder pagar. Recuerda lo que dije al inicio, tasas de interés que se disparaban después de 2 años. Pues esos 2 años se cumplieron. Y cuando cientos, luego miles, luego decenas de miles de familias dejaron de pagar, el castillo de naipes empezó a temblar. Los bancos empezaron a quedarse con casas que ya nadie quería comprar. Y aquí viene lo aterrador. Los precios de las casas que habían subido sin parar durante años empezaron a caer. Piensa en esto con cuidado. Todo el sistema dependía de que las casas siguieran subiendo de precio. Si alguien no podía pagar su hipoteca, el banco se quedaba con la casa y la vendía por más dinero. Pero cuando los precios empezaron a caer, ese plan se desmoronó. Ahora el banco se quedaba con una casa que valía menos de lo que había prestado. Era como vender helado derretido, pero peor. Era vender helado que encima te costaba dinero mantener.
Y había millones de estos helados derretidos en manos de bancos por todo el mundo. Enero de 2008. Bear Stearns, uno de los bancos de inversión más antiguos de Estados Unidos, anuncia pérdidas catastróficas. En marzo colapsa. 85 años de historia financiera se evaporan en días. JP Morgan lo compra por una fracción de su valor real, prácticamente regalado. Los analistas dicen que es un caso aislado. Los políticos dicen que el sistema es sólido. Wall Street respira aliviado y piensa que lo peor ya pasó. Estaban equivocados. El terremoto apenas comenzaba. Ahora imagina esto. Es septiembre de 2008. Tienes tu dinero en el banco, tus ahorros de toda la vida, tu pensión, el dinero para la universidad de tus hijos. Confías en que ese dinero está seguro. Una mañana enciendes las noticias y ves que Lehman Brothers, uno de los bancos más grandes del planeta, se ha declarado en bancarrota. 600.000 millones de dólares en activos desaparecidos. El banco de inversión más antiguo de Estados Unidos, fundado en 1850, muerto en una noche. ¿Sientes el pánico? Porque el mundo entero lo sintió. Detente un segundo. Lehman Brothers no era una empresa pequeña. No era un banco regional que cometió errores. Era uno de los pilares del sistema financiero global. Tenían oficinas en 40 países. Empleaban a más de 25.000 personas. Y cuando cayó fue como si uno de los cimientos de un edificio gigante se evaporara. Todo el edificio empezó a colapsar. En 48 horas, el pánico se apoderó de Wall Street. Los bancos dejaron de prestarse dinero entre ellos. ¿Por qué? Porque nadie sabía quién tenía el veneno, quién había comprado esos paquetes tóxicos de hipotecas basura. Y aquí es donde todo se vuelve apocalíptico. American International Group, AIG, una de las aseguradoras más grandes del mundo, está al borde del colapso. ¿Recuerdas que mencioné que alguien prometía pagar si las hipotecas fallaban? Ese alguien era AIG. Habían vendido seguros sobre esos paquetes tóxicos. Miles de millones en seguros. Y cuando las hipotecas explotaron, AIG debía pagar cantidades imposibles. 85.000 millones de dólares. Esa fue la cifra que el gobierno estadounidense tuvo que prestar para evitar que AIG se hundiera y arrastrara consigo a medio planeta. Ahora viene la parte que hierve la sangre. Los mismos bancos que crearon este desastre, que empaquetaron veneno y lo vendieron como caramelos, que pagaron bonos millonarios mientras construían bombas financieras, esos mismos bancos ahora decían que eran demasiado grandes para caer. Ese término se volvió famoso, too big to fail. Básicamente significaba, somos tan importantes que si nos hundimos, hundimos a todo el mundo. Así que el gobierno tiene que salvarnos. Y el gobierno lo salvó. Con tu dinero. Con el dinero de los impuestos de millones de personas que nunca crearon este desastre. Octubre de 2008. El Congreso de Estados Unidos aprueba un rescate de 700.000 millones de dólares. 700.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, con esa cantidad podrías darle $100.000 a cada familia estadounidense. Podrías construir 1.000 hospitales. Podrías pagar la educación universitaria de millones de estudiantes. Pero en vez de eso, ese dinero fue a salvar a los bancos que causaron la crisis. Los ejecutivos que ganaron millones vendiendo productos tóxicos siguieron en sus puestos. Muchos siguieron cobrando bonos. Nadie fue a prisión. Lee eso otra vez. Nadie fue a prisión. En la crisis de ahorros y préstamos de los años 80, más de 1.000 ejecutivos bancarios fueron a prisión.
En la crisis de 2008, la más grande desde la Gran Depresión, prácticamente ninguno enfrentó cargos criminales. Porque el fraude estaba tan integrado en el sistema que era difícil señalar a una persona específica. Era un fraude colectivo, sistémico, donde todos participaban. Y cuando todos son culpables, nadie lo es. Esa fue la lógica perversa que permitió que los responsables salieran ilesos. Mientras tanto, las víctimas reales lo perdieron todo. Margaret, una profesora jubilada de Ohio, perdió su casa después de 40 años pagando hipotecas religiosamente. Carlos, un trabajador de construcción en Nevada, vio cómo su negocio de toda la vida quebraba porque nadie construía casas nuevas. Jennifer, una madre soltera en Florida, tuvo que mudarse con sus 3 hijos a un refugio cuando el banco ejecutó su hipoteca. Estas no son historias inventadas. Pasaron a millones de personas. Mientras los ejecutivos de Wall Street compraban yachts nuevos, familias normales hacían fila en bancos de comida. La crisis se expandió como un virus. El desempleo en Estados Unidos se disparó. 9 millones de personas perdieron sus trabajos. El mercado de valores colapsó, borrando trillones de dólares en ahorros y pensiones. Pero no se quedó en Estados Unidos. Bancos en Europa, en Asia, en América Latina, todos habían comprado esos paquetes tóxicos. Islandia, un país entero, quebró. Grecia entró en una crisis de deuda que duraría años. España vio estallar su propia burbuja inmobiliaria. El veneno que Wall Street había fabricado había envenenado al mundo. Y aquí está lo que no te contaron en las noticias. Los bancos que recibieron el rescate lo usaron para pagar bonos a sus ejecutivos. Sí, leíste bien. Goldman Sachs recibió 10.000 millones de dólares del rescate y ese mismo año pagó más de 16.000 millones en bonos. JP Morgan, Bank of America, Citigroup, todos hicieron lo mismo. Era como si incendiaras una casa, los bomberos la apagaran con el dinero de los vecinos y tú usaras ese dinero para comprarte una mansión nueva. No fue justicia. Fue impunidad institucionalizada. Mira los números otra vez. 8 millones de familias perdieron sus casas. 9 millones de personas perdieron sus empleos. Los estadounidenses perdieron 19 billones de dólares en riqueza. Esos números no son abstractos. Cada cifra es una vida destrozada, un sueño roto, una familia en crisis. Mientras tanto, los responsables siguieron adelante como si nada. Algunos incluso escribieron libros sobre sus experiencias. Algunos dieron charlas motivacionales. La audacia era insultante. Si crees que esto no pasa hoy, te equivocas. Los esquemas cambian de nombre, pero la fórmula es la misma. Criptomonedas que prometen ganancias imposibles. Préstamos estudiantiles que atrapan a jóvenes en deudas impagables. Empresas financieras que empaquetan deuda automotriz y la venden como inversión segura. La historia no se repite. Se rima. Y hasta que no aprendamos a reconocer el patrón, hasta que no exijamos responsabilidad real, el ciclo continuará. La próxima crisis ya está gestándose. Solo es cuestión de tiempo.